Hola, saludo para todos. Bueno, hoy estamos a un día de la presentación de las pruebas IFES, las pruebas Saber 11. Aún hay estudiantes que están pidiendo que de pronto les ayude, que monte algunos videos, más que todo del componente geométrico, de la parte contable y la parte financiera, aún de geometría algebraica. Entonces voy a resolver estos puntos. En un video anterior resolví hasta el punto 7 y aquí tengo uno de geometría. Hombre, de antemano es importante que los estudiantes se sepan en geometría las fórmulas del perímetro del área, perímetro y área de las figuras principales, cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, trapecio, rombo y cosas como esas. Y en los cuerpos, la fórmula del área y volumen de los cuerpos más importantes, la esfera, el cubo, el paralelepípedo, el cilindro, el cono. Es importante que los estudiantes manejen eso. Entender que los perímetros se expresan en unidades lineales, es decir, en metros, centímetros, pero sin exponente, es decir, elevado a la 1. Las áreas son elevadas al cuadrado de segundo grado y los volúmenes a la 3. Y todos estos son en medidas positivas. Ningún objeto tiene una medida negativa, porque a veces en las pruebas encontramos valores negativos y positivos y decimos, ¿y cuál de los dos es? Hay dos respuestas iguales. No, hay una que es negativa, entonces la negativa hay que de una vez descartarla. Vamos a la pregunta entonces número 8. Dice que se tiene un recipiente cilíndrico de diámetro 10 centímetros. Si el diámetro es 10 centímetros, el radio es la mitad, es decir, 5, y altura 24 centímetros. ¿Cuántas canicas de radio 2 centímetros puedo guardar en el recipiente? ¿Qué significa esto? Queremos saber cuántas bolitas, es decir, cuántas esferitas puedo meter dentro del cilindro. El cilindro es como un tubo, ¿cierto? Vamos de cuenta como un baldecito. Entonces, para eso tenemos que dividir el volumen entonces, el número de canicas. Si yo me pusiera por aquí, sería como la fórmula así. Número de canicas es equivalente al volumen del cilindro dividido el volumen de las canicas, o de las que en este caso esferas, pongámoslo así, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Voy a irme a Excel entonces. Acá tengo ya adelantada la fórmula. El volumen de un cilindro es pi por radio al cuadrado por altura, y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi por radio. Vamos a trabajar el pi con 3.14, ¿cierto? 3.14. Ustedes digan, eso me puede caer en las cifras, claro. Ahora el radio de este caso del cilindro es 5. Vamos a crear aquí una función exponencial. 5 a la 2 es 25, pero vamos a tener que agregarlo aquí. 5 a la 2, ¿cierto? Y eso lo voy a multiplicar por la altura. La altura era 24. Esto nos va a dar en centímetros cúbicos, tanto arriba como abajo. Entonces, para yo no ponerme a inventar, lo que voy a hacer es, como ambos van a dar en centímetros al cubo, entonces centímetro y centímetro al cubo se van a anular. La respuesta va a dar ese número de canicas. Arriba no reemplazo el 4, pero sí reemplazo el pi, aproximadamente 3.14. Recordemos que un pi es 3.1416, es un decimal infinito, no periódico, es decir, un número irracional. Aquí voy a poner otra potencia, que es 2 a la 3. 2 a la 3 es 8. No 6 como creen algunos, porque recuerden que potencia es repetir un número por sí mismo las veces que indique el exponente. Bueno, voy a resolver todo esto. La parte de arriba es multiplicar 25, que da este lado de aquí, 25 por 24. Y eso lo multiplico por 3.14. Eso me da 1884. 1884. Aprovechando que tengo Excel, voy a decir 3,14 ¿por cuánto? Por 25, para los que no saben cómo lo hice, por 24. Y ahí está. Esperemos una cosa aquí. El Excel no trabaja con, recordemos que el 3.14 en Excel es como la coma, en el punto no es sino una coma. Ahí estaría, 1884. Y en la parte de abajo voy a multiplicar 4, ¿cierto? 4 por 3,14 por 2 a la 3, que es 8. Abajo nos da 100,48. ¿Qué haría yo si estuviera yo en las IFES? Lo que haría sería dividir a 1184, lo dividiría en cuánto. Dividiría, por ejemplo, eso lo dividiría en quién. Es como tener esta parte, como lo hago aquí. Cojo más 1884 y lo dividiría en 100, ya para darme más o menos cuenta cuánto era. Entonces eso me daría
18. Pero me falta hacer algo acá. Me falta dividirlo en 3. Me está faltando dividir esto en 3. Perdónenme. Más esto dividido 3. Entonces abajo es 33. Aquí me disculpan que faltó a dividirlo. 33,5 si lo redondeamos. Listo. Ahora sí, dividí entonces a 1884. Lo dividiría en 33,5. Es decir, en casi 34. ¿Cierto? Si lo divido en 33, como no tengo calculadora en las IFES, eso me daría 57 aproximadamente. Entonces, si lo divido en 33,5, se rebajaría como aproximadamente a 56. Si el resultado más o menos aproximado, esto es 56. Aproximadamente esto es 56. Por eso es importante que sepamos dividir por una cifra y por 2 y por 3, aunque no existe división por 2, ni por 3, ni por 4. Si uno sabe dividir por una cifra y entiende que para dividir el primero del divisor es el que divide en el primero del dividido, entonces haremos cualquier cosa. Entonces aproximadamente da 56. Entonces vamos a ver qué valor de las opciones es ese. Entonces serían la A 200, imposible, hombre, no sigamos buscando. La respuesta es la D, pintémosla en rojo. Vamos entonces para la pregunta de geometría algebraica. El área de un trozo de cartón está dada por la expresión, por esta expresión que está aquí, ¿cierto? ¿Cuántos trozos de área 4, pues de área 4x al cuadrado más 2x más 4 se obtendrán? En otras palabras, es muy parecido al punto de arriba. Voy a dividir el área mayor en el área menor. Entonces lo que voy a hacer realmente es voy a insertar por aquí en el editor de ecuaciones, voy a resolverlo aquí mismo. Si ustedes notan, esta expresión del área mayor 16x al cuadrado más 8x más 16 es divisible en la de abajo. Arriba está 16x al cuadrado y abajo está 4x al cuadrado. Voy a tomar las dos primeras partes de cada uno de los trinomios cuadrados y ya. Entonces, en la parte de arriba está 16. ¿Qué tienen en común? Todos dos están en x al cuadrado. De pronto alguno, no sé, ya se haya dado cuenta lo que voy a hacer. Arriba está x al cuadrado y abajo está, el divisor es 4, también x al cuadrado. Estoy obviando el resto de la expresión porque es una división algebraica. Si ustedes saben dividir, esto es tema de octavo. Entonces yo puedo tomar como referencia en este caso los dos primeros. Entonces, si ustedes resuelven esta división que está aquí, voy a ver si corro esto más para allá, para que ustedes la puedan ver. Miren, noten, el 16 es divisible entre 4. ¿Cuántas veces está? 4 veces. Aquí la respuesta sería 4. Y x al cuadrado en la parte numeradora y x al cuadrado en la parte denominadora se anula. Entonces la respuesta, ¿cuál es? Es esta que está aquí. Si ustedes quieren, podrían coger la hojita que les dan para resolver y hacer la división algebraica. Dividirían todo este trinomio cuadrático en todo este trinomio cuadrático y también les va a dar 4. Vamos para la otra. Aquí lo que hicimos fue, aquí lo que hicimos fue dividir área mayor en área menor. Para encontrar cuántas baldosas puedo poner en un piso, requiero calcular el área del piso y el área de las baldosas. Y divido el área del piso en el área de las baldosas y me sale como resultado el número de baldosas que puedo incluir en el piso. Si me da un ejemplo 17,8, significa que son 17 baldosas enteras y el 80% una baldosa. Significa que casi una baldosa entera. ¿Cierto? Serían casi 19 baldosas. Entonces vamos a este de trigonometría. El problema aparece mucho en los simulacros. En la siguiente figura se representa un túnel que atraviesa una montaña para unir dos ciudades, ¿cierto? La ciudad A y la ciudad B. Entonces el túnel es lo que está en la parte de abajo. El túnel está representado con la letra P. Entonces la distancia del túnel es la hipotenusa. ¿Yo por qué hablo de hipotenusa? Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué sé que es un triángulo rectángulo? Si ustedes observan, en la esquina superior del triángulo está un rectangulito, lo que indica que es un triángulo, tiene un ángulo de 90 grados. Si el ángulo que me están dando de A mide 60 grados y el que está en la parte superior de 90, el ángulo faltante de B, es la diferencia entre 90 más 60, 150. Entonces el ángulo de B es 30, lo que le falta para hacer 180. Si no lo saben, se los digo. La suma de los ángulos internos de todo triángulo suma 180 grados. Esto es simplemente aplicar funciones básicas. ¿Por qué funciones básicas o razones básicas? Seno, coseno, tangente, porque es un triángulo rectángulo. Si conociéramos dos lados, aplicaríamos teorema de Pitágoras. Pero como conocemos un lado y un ángulo, aplicamos
funciones básicas. ¿Qué me están dando? La medida de 2. La medida de 2 viene a ser el cateto adyacente. ¿Por qué yo sé que está adyacente? Porque el ángulo 60 me indica que el otro lado es el lado opuesto. Voy a tratar de hacer la figura por acá. Voy a abrir acá para recrear lo que estoy diciendo. Porque de pronto el punto se ve muy sencillo, pero algunos de pronto no lo interpretan. Insertemos un triángulo rectángulo. Por acá lo puedo encontrar. Vamos a ver aquí. Bueno, voy a hacer el triángulo rectángulo. Ahí. Pero lo voy a voltear para que podamos entonces ver el ejercicio. Pero así no me quedaría como el que está acá. ¿Cierto? Porque este tiene es como... Vamos a ver si soy capaz de hacerlo como está ahí. No me daría. Vamos a ver si hay algún triángulo aquí que tenga esa forma. No veo un triángulo que tenga esa forma ahí. Entonces voy a tratar de explicarlo con esto. Voy a quitarle el color. ¿Cómo le quito el color? Simplemente voy a ponerle aquí blanco. Voy a insertar otra figurita por aquí que se puede hacer con esto. No, con esa no. En este punto me voy a tapar un poco para hacerme entender. Aunque su solución es muy sencilla, como lo voy a explicar. Entonces, a mí me están dando un ángulo de 60 grados. Y usted dice, ¿cuál es ese ángulo? Solamente voy a cambiarle de forma de posición. Este es el ángulo que me están dando. Y ese ángulo mide 60 grados. Voy a insertar por acá un editor de ecuaciones y voy a poner 60 grados. ¿Cómo lo hago? Pongo aquí el 60 y acá pongo la bolita de grado, digámoslo así. Ese es este ángulo que me dieron. Entonces, ¿qué quería decir? Este lado de acá es el opuesto. El lado que está acá es el adyacente. Y siempre el más grande es la hipotenusa. En este caso, la hipotenusa está representando a ¿quién? Al túnel. ¿Qué se habrá hecho la palabra hipotenusa? La voy a hacer que aparezca. Bueno, con el triángulo que me dieron, este es el túnel. La hipotenusa es el túnel. Aquí está el túnel. Acá está el túnel. ¿Cierto? Creo que el túnel es la hipotenusa. Voy a ponerlo aquí entre paréntesis. Es lo que estoy buscando, que está representado con la letra T. Si ustedes vienen acá a la figura, me dieron la distancia 2. Esa distancia 2 es lo que llamé yo adyacente. Es decir, este lado de acá mide 2 kilómetros. 2 kilómetros. Y me están pidiendo que calcule a la hipotenusa. Entonces, conozco al adyacente y debo hallar la hipotenusa. ¿Qué función es la que tiene relación de adyacente e hipotenusa? Si yo tengo el adyacente dividido la hipotenusa según las razones trigonométricas, esa es coseno de un ángulo, que puede ser el ángulo A o el ángulo cualquiera. Bueno, eso es lo que voy a hacer, voy a reemplazar. Entonces, reemplacemos. Voy a crear aquí simplemente una expresión trigonométrica. Voy a buscar acá una fracción. Me voy a correr para acá. Noten, ¿quién es el adyacente? 2 kilómetros. ¿Quién es la hipotenusa? El túnel que esté. ¿Y esto igual a quién? ¿Qué función es esa? Esa es coseno de un ángulo. Busquemos por acá un ángulo cualquiera. Busquemos a teta. Bueno, aquí está la expresión con la que nosotros calcularíamos. ¿Cómo me di cuenta? Las equivalencias trigonométricas, las razones. Coseno es equivalente ¿a quién? A adyacente sobre hipotenusa. Vuelvo al planteamiento. Noten, si es un triángulo rectángulo, el lado más largo es la hipotenusa. Frente al ángulo dado es el opuesto y el que sobra es el adyacente. El adyacente es el que tiene la medida de 2 kilómetros. Entonces, para resolverlo, simplemente, ¿qué hago? El ángulo lo tengo. El ángulo es de 60. No le pongamos el grado. Entonces, para calcular, miren lo que voy a hacer yo. Como la incógnita está en el denominador, se calcula con división. ¿Qué pasa? T se viene para acá y en la parte de abajo, ¿quién lo reemplaza? El que subió. Entonces, coseno de ¿quién? De 60. Y ahí está. Ahí estaría la expresión para calcularlo. Entonces, la solución es 2 sobre coseno de 60. Vamos a ver si acá está. ¿Cuál es la respuesta? 2 dividido coseno de 60. La respuesta es la B. Entonces, aquí, como no puedo escribir ahí, respuesta, ¿quién es? La B.
Ahí está, pongámosle minúscula. Ese, pero ya como está en mayúscula, ahí está. La respuesta de esta es, yo le doy control Z aquí y le quito la línea de doble raya. Me voy a retirar de aquí donde estoy porque ya van a empezar como a hacer mucha bulla. En esta hora es bastante difícil hacer algo aquí. Entonces, la respuesta es la B. Pasemos para la siguiente. Entonces vamos a la otra. Recuerden que deben saber, hombre, esas razones trigonométricas. Eso viene mucho en las IFES. La pregunta 11. Estas fueron dos preguntas que enviaron estudiantes del Colegio Adventista de Turbo. Acá me están dando un triángulo oblicuo. ¿Por qué sé que no es rectángulo? Porque no hay ángulo de 90 grados. Hay un ángulo de 80, uno de 30. 80 más 30, ¿100 qué? 110. Entonces el ángulo C viene a ser lo que le falta a 110 para hacer 180. El ángulo que está en el colegio sería de 70. Bueno, según los datos que me dieron, yo puedo aplicar aquí ley de coseno. ¿Por qué sé que es ley de coseno? La ley de coseno enseña, vamos a irnos por acá, abramos acá otro libro. La ley de coseno me dice a mí simplemente lo que voy a hacer ahorita. Dice, la ley de coseno dice que el lado, ángulo, lado. ¿Qué significa eso? Vamos a poner por aquí un entonces. Significa entonces que si yo voy a buscar el lado A, entonces debo tener ¿a quién? Debo conocer dos lados. ¿A quién? A B. Vamos a quedar aquí B. B significa que tengo B al cuadrado, ¿cierto? Más C al cuadrado. Y eso menos dos veces, ¿quién? A por B. Perdón, B por C. Multiplicado por el coseno del ángulo. Pongamos aquí un ángulo cualquiera. Pongámosle aquí este. Esta sería la fórmula para nosotros calcular con la ley de coseno. Por eso dice ángulo, perdón, lado, ángulo, lado. En palabras más sencillas, la ley de coseno se aplica cuando yo conozco dos ángulos, dos lados, perdón, y el ángulo formado por ellos. La ley de coseno se aplica cuando conozco dos lados y el ángulo formado por ellos. En la figura tenemos que conocemos el lado de A a C, que es 6 kilómetros, y el lado de A a B, que es 8 kilómetros. Y en el medio de ellos está el ángulo de 80 grados. Entonces, para calcular la distancia del colegio al parque, aplico ley de coseno. Pero, ¿qué es lo que me están preguntando? Dice, ella sabe que la distancia entre su casa y el colegio es de 6 kilómetros y la distancia entre su casa y el parque es de 8 kilómetros. Su madre calcula la distancia entre el colegio y el parque, entre el colegio y el parque, entre el colegio y el parque. Pero ¿qué dice la mamá? A partir del triángulo formado, encuentra que es de 15 kilómetros. Es decir, la mamá aplicó la ley de coseno y encontró que la distancia del colegio al parque o del parque al colegio es de 15 kilómetros. Andrea sabe que este valor es incorrecto. Claro que es incorrecto. ¿Por qué es incorrecto? Porque nunca el lado faltante puede ser mayor a la suma de los dos conocidos. ¿Cuánto es 6 más 8? 14. Entonces el lado faltante no puede ser 15. Simplemente es la respuesta. Ahora miramos qué nos están preguntando. Hombre, yo sé que está malo porque de C a B no puede ser superior a la suma de los dos lados conocidos. Vuelvo a explicarme. 6 más 8 es 14. Entonces el lado faltante, que es de C a B o del colegio al parque, no puede superar la suma de los dos lados conocidos. Vamos a ver qué dice acá. Ahora dice que Andrea dice que sabe que la mamá está equivocada. A. El valor de CB o de C a B debe ser mayor que 6 kilómetros y menor que 8. No, eso no tiene sentido. El valor de CB no puede ser mayor que la suma de los otros dos. Esa es la respuesta, no leamos más nada. Nunca puede ser mayor el lado faltante a la suma de los dos lados conocidos. Entonces, casualmente, la respuesta también es la B. Pongámosla aquí también. Respuesta 2 es la B. De las dos que mandaron los estudiantes del Adventista, la respuesta es la B. Quitemos esto de aquí. Esta es la respuesta de esta. Pasemos a la otra pregunta. Ahí les expliqué más o menos cuál es la ley. La ley de coseno se aplica cuando conocemos dos lados y el ángulo formado por ellos. O cuando conocemos
los tres ángulos también, los tres lados, perdón, porque también podemos encontrar ángulos con él, con la ley de coseno. Y la ley de seno se aplica cuando conocemos lados, pero el ángulo no está formado por ellos, o cuando conocemos puros ángulos o solo ángulos. Bueno, pasemos a la otra pregunta. Lenguaje algebraico. Este no es tan difícil, siempre y cuando los profesores nos hayan enseñado que no se dice x, que no se dice 2x. Por lo menos nosotros nos han enseñado que esto aquí, 12x, cambiémosle, más 5 igual a x menos 3. Y nosotros leemos esto así. Decimos que esto que está aquí es 2x más 5 igual a x menos 3. Y realmente esta expresión que está aquí se lee el doble de un número aumentado 5 equivale al número disminuido 3. Entonces, cuando nos ponen expresiones, nos ponen problemas para resolver en las IFES o cualquier problema en razonamiento lógico, perdemos porque estamos acostumbrados a leer las cosas como nos dijeron los profesores. Nos enseñaron un lenguaje vulgar. Entonces dice acá, dice, el fondo de un terreno rectangular supera el frente en 2 metros. Si el área es 120 metros cuadrados, ¿cuál es la medida del fondo? Ojo, me están diciendo el fondo de un terreno. Cuando hablamos del fondo estamos hablando como del largo, lo que vemos cuando nos paramos frente al terreno. Y lógicamente el frente, todos lo conocemos. Pero me está diciendo que el fondo supera el frente en 2 metros. Significa que el frente es más pequeño. Entonces voy a hacer eso que está diciendo allá. Voy a abrir por acá otra hoja. Borremos y voy a recrear lo que dice allá. Voy a cambiar el tamaño de letra por un 20 y voy a crear una representación. Voy a hacer una representación de lo que dice allá en el texto. Entonces hago aquí, este sea el terreno, ¿cierto? Sea este el terreno. Y voy aquí, me perdonan pues que le meta aquí las muequitas. Voy a quitarle el color, voy a ponerle blanco. Bueno, significa que este lado de acá es más grande que el otro. Dice que el fondo lo supera en 2. Entonces el frente es más pequeño. Este es el frente. Listo, vamos a correr esto hacia acá. Centrémoslo. Listo. Entonces vamos a hacer esta figura un poquitico más proporcional. Ahí me disculpan que trate de hacer las cosas como lo más bien posible. Bueno, aquí está. Ahora, ¿qué es el área? El área de un rectángulo es equivalente al producto de la base y la altura. Y ahí me están diciendo que el área es 120. Ya me la dieron. Y me dice que el área es base por altura. La base es x y la altura es x más 2. Leyéndolo pueden en forma vulgar. Voy a dejar entonces el 120 acá y voy a resolver el producto. Voy a multiplicar x por x, me va a quedar x al cuadrado. Me va a tocar abrir el editor de ecuaciones para poder hacerlo mejor, para poder poner el exponente y todo eso. Entonces, editor de ecuaciones. Voy a resolver la operación indicada. Vamos a bajarnos aquí. Entonces me dice, ya sé que el área es 120. Ahora multiplico. X por x me da x al cuadrado. X al cuadrado. Y multiplico x por 2 y me da 2x positivo. Más por más, ambas cantidades son positivas. Voy a ponerle una letra más grande para que la podamos ver. Y quitémosle la cursiva. Aquí está. Este es el resultado hasta ahora del área. Pero el área yo debo de esperar cuánto vale x para poder resolver. Estamos diciendo que este es el frente y este es el fondo. Entonces voy a resolver esto. Cada vez que tenemos una cuadrática o una expresión con un grado mayor a 1, pasamos todo para un solo lado. Entonces si yo cojo esta expresión que está aquí y la escribo en la forma que debe ser, entonces el 120 se pasa para el lado de acá. Se pasa para la derecha. O todo lo pasamos para un lado y como cambio de lugar, cambio de operación. Bueno, si ustedes observan, esto es una fórmula cuadrática. Podemos decir que A es equivalente a 1, B es equivalente a 2 y C es equivalente a menos 120. ¿Cómo resolveríamos esto? Usted dice, ¿esto me puede tocar en unas IFES? Claro que me puede tocar. Aplico la fórmula cuadrática. ¿Cuál es la fórmula cuadrática? Ponemos una fracción. Estas cosas aparecen mucho en los simulacros. Y uno dice, eso no va a aparecer. La fórmula dice menos B. Menos B más o menos. Vamos a poner el más o menos. La raíz. ¿La raíz de quién? De B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? Ahora vamos a reemplazar. Vamos a poner primero la fórmula. B al cuadrado. ¿Quién es B al cuadrado? Ahora la reemplazamos. Estoy poniendo la fórmula. Menos
el cuádruple de A por C, y todo eso dividido el doble de A. Esta es la tal fórmula cuadrática que algunos profesores le llaman y que fórmula del estudiante. Eso no se llama así, fórmula cuadrática. Yo siempre he dicho que cuál fórmula del estudiante, y todo lo que el estudiante ve lo tiene que seguir viendo hasta que se muera. Entonces, voy a copiar esto, si es que realmente el control me funciona, porque el control me falla mucho. No sé por qué esta tecla está fallando tanto. Vamos a copiar y voy a pegarlo aquí abajo. Y voy a reemplazar. ¿Quién es B? Ojo, en una cuadrática, si nos da un valor positivo y uno negativo, tenemos que anular el negativo, porque no hay una medida de algo que sea negativa. ¿Quién es B? B es 2. Entonces acá también reemplazo a 2. Me queda 2 y está elevado ¿a qué? Al cuadrado. Cuádruple de A por C. A, ¿quién es A? 1, ¿cierto? Vamos a poner acá por C, que es menos 120. Ay, esperen, yo cierro aquí. Listo. Sobre el duplo de A. Como A era 1, no era necesario ponerlo, pero lo estoy mostrando cómo se sustituye. Bueno, ya yo resuelvo esto. Sí, ¿cómo lo va a resolver si no tiene una calculadora? Ustedes deberían de ser capaces de resolver esto, porque es que simplemente es una operación sencilla. Solamente hay que saber multiplicar. Bueno, voy a aplicar ley de signos. Aquí, menos por más me da menos. Y voy a hacerlo con el signo más. 2 más. Primero se hace con el signo más y luego con el signo menos. Esta parte de aquí, 2 a 2 es 2 por sí mismo, 4. ¿Cierto? Esperen, yo vuelvo a copiar esta fórmula y la voy a pegar por acá para que no me ponga problema. Listo. Ya sabemos que aquí dio 2, ¿cierto? Más por menos menos. La vamos a hacer con el signo más. Esta parte de aquí da, ¿cuánto vimos que daba esta parte? 4. Y voy a multiplicar 4 por esto. 4 por 120. Eso me da 480. 480. Y la ley de los signos, menos por menos, me da más. Ya saqué el menos por menos. Este menos que está aquí por el menos que está acá. Listo, estoy hablando de esta misma fórmula que está acá. Ponerla por acá más cerquita. Y abajo 2 por 1 a 2. Ahora debo resolver lo que está acá. Esto me da 484. 484. Me da esta parte. Entonces, lo que yo tengo que resolver es esta parte que está aquí. ¿Cierto? Debo sacarle la raíz cuadrada a 484. Normalmente en las pruebas IFES nos ponen un número que tenga raíz cuadrada que de ahí abajo. Por lo menos da 100, da 144, 121. Número que tiene raíz cuadrada exacta. No nos dan unos números tan raros como esto, pero este número tiene raíz cuadrada exacta. La raíz cuadrada de esto, vengan, yo copio esto y lo pego. 484 tiene raíz cuadrada. En las IFES siempre nos ponen cosas que tienen solución directa o exacta. Esto da 22. La raíz cuadrada de 484 es 22, porque 22 por 22 es 484. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer esta operación que está aquí. La voy a mostrar por pasos. Algunos de pronto ya vieron la respuesta. Voy a tomar y voy a sumar menos 2 más 22. Como son cantidades de signos distintos, lógicamente no se suman, se restan. Yo debo 2 y pago 22, me quedan ¿cuánto? 20. Y hago la división y esto me da ¿cuánto? 10. Esta es la respuesta. Cuando lo hago con el signo menos, si yo tomo esto mismo, y lo pego, voy a hacer la segunda respuesta. Ya uno se hace con más y otro con menos. Aquí me daría ¿cuánto? 22 menos 2 menos 22 me daría ¿cuánto? Menos 24. Y menos 24 dividido 2 me daría menos 12. Esta respuesta no se puede tener en cuenta. Entonces, este es el valor de ¿quién? X. ¿Cuánto vale X? X vale 10. Y dijimos que la parte que va de 10 es el frente. Entonces, el frente es igual a 10 metros. Y el fondo, dijimos que el fondo es 2 veces más. Entonces el fondo es 10 más ¿cuánto? Más 2, que es igual a ¿qué? A 12. Entonces aquí tengo la respuesta de los dos, frente y fondo. Esto me da metros. ¿Por qué sé que? Porque estamos diciendo, según la pregunta, acá dice que el frente supera en 2 metros, ¿cierto? El fondo de un terreno rectangular supera en 2 metros. ¿A quién? Voy a leer otra vez.
De pronto estoy equivocado. Si el fondo de un terreno rectangular supera el frente en 2 metros, claro, entonces sí está bien. El fondo es más largo, mide 12, y el frente mide ¿cuánto? 10. Y si creemos que está bueno, vamos a ver, multipliquemos base por altura. 10 por 12, ¿a cuánto es igual? A 120. Y desde el principio nos dijeron que el área era 120. Entonces ya tengo los dos datos. Entonces me están preguntando cuál es la medida del fondo. El fondo viene a ser este. Pintémoslo en rojo. Había que responder de la 12 a la 14. Aquí dice que hay que responder de la 12 a la 14 con ese planteamiento. Entonces ya tengo el fondo y ya también tengo el frente por si las moscas. La pregunta 13 que me dice, si se piensa acercar el terreno cubriendo 4 veces el mismo, cada metro de alambre tiene un costo de 1.000 pesos, ¿qué cantidad se debe invertir? Si me están hablando de cercar, la cerca equivale acá a qué. Entonces me están hablando de perímetro. De eso me están hablando, de perímetro. Me están hablando de perímetro. Cuando usted le está hablando de cercar un terreno y cosas como esas, están hablando de perímetro. Listo, eso es que estamos hablando. Vamos a calcular perímetro. Entonces me dice, ya yo sé la medida de los lados. Me están diciendo que un lado, entonces perímetro es igual a 2 veces la base más 2 veces la altura. Y yo conozco cuál es la base. La base es lo que dijimos, el frente. El frente son 10. Y la altura son, o el fondo pues, el fondo son ¿cuánto? 12. Recordemos que estamos haciendo una contextualización. Entonces multiplico 2 por 10, 20 más 2 por 12, 24. Esto me da un perímetro de 44, creo que sí, 44. Entonces lo que voy a multiplicar ahora es ¿a quién? A 44 por lo que vale ¿qué? Un metro. Un metro vale 1.000 pesos. Y eso me da un resultado de 44.000. Pero yo debo poner 4 hileras. Si me hago entender, acá estoy diciendo que va a cubrir 4 veces el mismo perímetro. Entonces voy a multiplicar entonces 4 por 44.000. Ahí está la perrita, está haciendo su bulla. Qué canzonería con esa perrita. Entonces voy a multiplicar 4 por 44. Eso en cierta forma, vamos a ver, se piensa acercar el terreno cubriendo 4 veces el mismo. Cada metro de alambre tiene un costo de qué cantidad debe invertir. Vamos a ver. 4 veces el mismo. Cada metro de alambre tiene un costo de 1.000. Vamos a ver si el perímetro no me equivoqué. 2 veces su base. 2 veces su altura. Eso me está dando 176.000. 176.000. Esa sería la respuesta. Veamos algo. En ninguna de estas está. En ninguna de estas está. Significa que hay un mal planteamiento. Si eso hubiese sido 3 vueltas, no es que tampoco daría. Me estás diciendo, si se piensa acercar el terreno cubriendo 4 veces el mismo y cada metro de alambre tiene un costo de ¿qué cantidad se debe invertir? Se deberían invertir 176.000 y ninguna de las respuestas que está aquí equivale a eso. ¿O será que yo me estoy equivocando? Vamos a ver. No, porque es que un lado vale 10 y el perímetro es 2 veces su base, que sería 20 más 2 veces su altura, está dando 44. Y debo cubrir eso 4 veces. 44 por 1.000, 44.000. Por 4, 176.000. Entonces ninguna de las respuestas corresponde. No nos vamos a matar con eso. Eso pasa mucho también en los simulacros, que ninguna de las respuestas corresponde. Y uno termina escribiéndole a los que las hicieron. Ahora vamos a ver si esta sí da. Si al frente se le adiciona 4 metros, ¿cuál será su medida? El frente era ¿cuánto? 10. Se le adicionan 4, daría 14. Esta sí, la respuesta es esta. Recordemos que nosotros ya habíamos calculado acá. Tenemos aquí, mírenlo. Aquí tenemos todo. Tenemos el frente, tenemos el fondo. Si el frente era 10, se le adicionan 4, queda en 14. Entonces, esa sí tiene solución. Entonces, daría 14. Vamos a lógica de conjunto. Ya casi vamos a terminar, creo, esto. Lógica de conjunto. Dice, responde la 15 a la 18 con la siguiente gráfica. Vamos a ver. Hay una gráfica aquí. Me está mostrando, en este caso, ¿qué me está mostrando? Me está mostrando 3 tipos de transporte. Esperemos que esto no se vaya a bloquear. Vamos a ver que cargue.
de pronto sature mucho esto. Él vuelve a abrir ahorita. Esperemos que cargue. Cierro aquí. Listo. Voy a volver. Ahí disculpan que de pronto sature el computador con tantas funciones. Listo. Aquí tenemos, en este caso, la intersección. Estamos relacionando tres conjuntos. Uno es avión, barco y carro. Son medios de transporte. Si la gráfica representa un si la gráfica representa una encuesta con relación, aquí esto está mal digitado, una encuesta con relación al medio de transporte preferido, ¿cuál fue la cantidad de encuestados? Esta está un poquito, no está dura. Bueno, les voy a explicar. Cuando yo tengo conjuntos así, si yo tomo A está 20, 8, 10 y 15. Los valores que tengan en común, los conjuntos no se pueden sumar sin una sola vez. Entonces, para yo calcular el total de encuestados, tomo todo lo que está en A, que son 20, más 8, más 10, más 5. Y esos valores que tomé en A no los puedo tomar en B. Entonces en B no puedo tomar ni a 8 ni a 10 porque los tomé en A. Entonces sumaría 6 más 15. Y los que tomé en A no puedo tomarlos en C. No puedo tomar ni a 10 ni a 5 porque son la intercepción o es lo que tienen en común A y C. Entonces yo no puedo tomar lo que tienen en común los tres conjuntos sino una vez. Entonces C solamente tomaría ¿a quién? A 15 y a 12. Pero como a 15 ya lo tomé, acá con 6, entonces debo tomar ¿a quién? A 12 solamente. Y le voy a sumar los que están por fuera, que son 4. Eso me daría a mí 80. Voy a llevarme esto para allá y de pronto ustedes van a ver qué es lo que estoy diciendo. Yo creo que yo había copiado eso por acá en alguna parte. Creí que lo había copiado en alguna parte. No, no lo tengo. Pensé que había hecho algún adelantico de eso, pero no. Entonces voy a abrir por acá y voy a pegar otro. Voy a cambiarle esto de letra. Voy a quitar las líneas y voy a pegar. Ajá. Voy a traerme el conjunto. Lo tengo acá. Este conjunto lo voy a copiar y me lo voy a llevar para allá. Copiemos y me lo llevo para acá para poder explicar de mejor manera. Observen aquí el conjunto. Estoy diciendo yo que el total de encuestados es lo que está en A, 20 más 8 más 10 más 5. Ahora, lo que está en B, que no sume en A, que son 6 más 15. Y de C voy a tomar solo lo que tiene C, 12, porque 15 lo tenía en común con B. Entonces tomo a 12, más el 4 que está por fuera, que representa los que no prefieren ninguno de los tres vehículos o las tres opciones de transporte. Y en total me dice que los encuestados son 80. Para este caso, entonces voy a mirar si está el 80. La respuesta es la B. Pregunta número 16. Bueno, ya vieron lo que dicen. Cuando vamos a hallar el total de encuestados, no puedo sumar dos veces lo que tienen en común. Ya, entonces, lo que tienen en común A y C es 5. Lo que tienen en común A con B es 8. Lo que tienen en común los tres es 10. Es decir, a los que les gustan los tres métodos, los tres medios de transporte. Lo que tienen en común, digamos, B y C es 15. Y así por el estilo. Entonces eso no lo puedo sumar sin una vez. Si cuando cogía A, sumé a 8, a 10 y a 5, no puedo volverlos a tener en cuenta. Porque entonces me saldría más cantidad de los encuestados. Me podía dar 128 o algo así. Bueno, pregunta 16. Vamos a bajar esto. Dice, la cantidad de personas que solo prefieren un tipo de transporte. Hombre, esta pregunta es muy fácil. Los que solo prefieren un tipo de transporte son aquellas cosas en las que no tienen en común A, B y C. Es lo que solo está en A. ¿Qué es lo que solo está en A? Voy a ver si puedo mostrar lo que solo está en A. Voy a buscar unas líneas aquí. Voy a recrear esto. Yo sé que aquí lo puedo hacer. Voy a cambiarle de color. Y voy a copiar eso varias veces. No me está funcionando el control, entonces me toca estar copiando. Miren lo que solo es de A. Solo A es esto.
Solo B es esto, ¿cierto? Y solo C es esto. Entonces lo que le gusta solo un tipo de vehículo son 20 más 6 más 12. Eso me da 38. Vamos a ver si acá está. Entonces la respuesta es la D. Terminamos esa. Ahora, pregunta 17. La razón de los que prefieren dos tipos de transporte, quito esta palabra modo aquí, dos tipos de transportes equivale al porcentaje, en porcentaje al. Dice, la razón de los que prefieren dos tipos de transportes equivale en porcentaje ¿al qué? Al 35. Ahora, viene la pregunta, ¿cuáles son los que son dos tipos de transporte? La intersección. Entonces voy a tomar a esto, les voy a esto, la intersección de dos conjuntos, aquí, aquí y donde está el 15. Entonces la intersección de dos, cuando dicen que les gustan dos tipos de transporte, entonces sería 8 más 5 más 15, que serían 28. Vamos a ver si acá está el 28. Los que piden dos tipos de transporte equivale en porcentaje. Pero en porcentaje. Son 28, pero esos 28 los debo dividir en cuánto, en el total de encuestados. Entonces 28 dividido, ¿cuántos fueron los encuestados en total? Creo que fueron, veamos acá, fueron 80. Ya iba yo a equivocarme, me están hablando de porcentaje, no de cantidad. Esto lo divido en 80 y eso me da 0.35. Pero la pregunta es, profe, ¿cómo era dividido yo si no tengo calculadora? Cojo a 28, lo divido simplemente en mi hojita. 28 lo divido en 8. ¿Sí me hago entender? Y eso me da 3.5. O convierto a 28 en 280 y lo divido en 8. Y eso me hubiese dado a mí así en 8. Los que saben dividir saben que el 8 en el 28 está 3 veces. 3 por 8, 24. A 28 me quedan 4, lo convierto en 40 y el 8 en el 40 está 5 veces, me da 35. Y los que saben dividir, ahí daría 35. Pero en porcentaje es el 35%. Mírenlo aquí en la A. Fue lo que hice yo. Sumé todas las intersecciones entre dos conjuntos, que me dio 28. Luego dividí 28 en 80. ¿Por qué? Porque realmente el total de encuestados es 80 personas. Eso fue lo que hice. Y ese fue el cociente que me dio. Me da 0,35 multiplicado por 100, 35%. Vamos para la pregunta 18. La razón de los que prefieren los tres tipos de vehículos. ¿Qué es una razón? Una razón es una fracción entre los que prefieren los tres tipos de vehículos y el total de encuestas. Entonces voy a dividir quiénes prefieren los tres tipos de vehículos. Son 10, entonces voy a quitar esto de aquí. Es la intersección de los tres. Es 10. Quito esto de aquí. ¿Cuántos prefieren los tres tipos de vehículos? La intersección de 3 es 10. Entonces lo que voy a hacer es coger 10 y lo voy a dividir en 80. Eso, me salí que octubre. Bueno, voy a hacer la fracción. Yo tengo 10 es las 80. Voy a hacer una simplificación. Está configurado para hacer fracción, para hacer fecha. Voy a utilizar el editor de ecuaciones para que deje de estar molestando esto. Entonces, voy a agrandar esto y voy a mostrarles a ustedes cómo se simplifica. Me dijeron la razón entre los que les gustan tres tipos y el total de encuestados. Es 10 sobre ¿quién? Sobre 80. ¿Qué tienen en común? El 0 está arriba, lo quito, y el 0 está abajo. Y ya simplifique, me da un octavo. Esa es la razón. Un octavo, mírenlo aquí. A los que lo hacían al revés les daba 8 sobre 1. Le hubiera dado la A, pero aquí está, un octavo. Listo. Vamos a costo y estamos terminando. En costo, responda de la 19 a la 20. Esto sale mucho. Me está viendo. La siguiente tabla muestra la relación de ingresos, costos y gastos. Entonces me están hablando de qué? De utilidad. Porque a los ingresos le resto el costo y los gastos. Entonces la utilidad es igual a los ingresos disminuido los costos más los gastos. Ahí está. Esa es. Esperen, yo cambio algo aquí. Mayúscula. Y aquí va un menos. Ahí está la fórmula de utilidad. ¿Por qué yo pienso en utilidad? Que están hablando de ingresos, costos y gastos. Ahora me está mostrando una tabla de dos productos A y B. El precio de venta de A es de 2.500 y el de B es de 4.500. Los costos unitarios de A es 1.200 y los costos unitarios de B es 2.000.
los gastos totales de A es 40.000 y los gastos totales de B son 60.000. ¿Cuál es la utilidad si se venden 100 unidades de quién? De B. Entonces yo voy a tomar esta fórmula que está acá. Me dijeron de B. No puedo trabajar con ninguna más, sino con B. Entonces U es igual. ¿Cómo se calculan los ingresos? Van a vender 100 unidades de quién? De B. B es 4.500. Miren, yo aquí pongo 4.500. Y le voy a restar, ¿quién? Los costos. Los costos de B son, multiplico 100 por ¿cuánto? Por 2.000, que es el precio, el costo unitario. Y le voy a sumar los gastos totales de B, que son 60.000. Voy a resolver de adentro hacia afuera. Entonces U es igual, la parte de arriba, 100 por 4.500. Pongo el mismo 4.500 y le agrego los ceros de 100, que son 2. Y luego corro y me pongo aquí. Ese es el ingreso, 450.000. Ahora voy a hacer la parte de adentro, 100 por 2.000. Pongo el mismo 2.000 y le agrego 2 ceros. Y 1, 2, 3, 200.000. Y los costos, los gastos totales ya los tenía, son 60.000. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sumar, los gastos y los costos y lo voy a restar de 450.000. Menos 260.000. Y sabemos restar, esta resta está muy fácil. Le estamos restando a 450.000, le estamos restando ¿cuánto? 260.000. Eso me da, vamos a ver, de 50, 60, 90, serían 190.000 pesos la utilidad. Eso es lo que da la utilidad. Vamos a ver si ese valor está acá. Es la D. Ahí está. Recordemos, la utilidad es la diferencia entre los ingresos y la suma de los gastos y los costos. A los ingresos le restamos los gastos y los costos y sale la utilidad. Ahora, la única afirmación correcta es, con base en esta tabla o en esta información, los gastos de B superan los de A en 50%. Vamos a ver si es verdad. Los gastos de B superan los de A en un 50%. Los gastos de B son, ¿cuánto? 60.000. Y los de B son 40.000. Los de B son 20.000 pesos más, ¿cierto? Que los de A. Y 20.000 es la mitad de 40. Entonces sí es verdad. Hombre, alguien dijo, no entendí. Miren, vamos a abrir por acá. Vamos a poner esto acá. Me dice que los gastos de B superan en un 50% los de A. Los de B son 60.000, ¿cierto? Los gastos de A son 40.000. ¿Cuál es la diferencia entre 60.000 y 40.000? La diferencia es 20, ¿cierto? 20.000. Y si yo divido a 20.000, yo cojo 20 y lo divido en 40, ¿eso cuánto me va a dar? 0,5, que es el 50%. El que no la cogió así, los gastos de B son 60.000, los gastos de A son 40.000. 60 supera a 40 en 20 y 20 es la mitad de 40. Entonces la afirmación correcta es la A. Los gastos de B superan a los de A en el 50%. Si hay una sola correcta, las demás son incorrectas, verifiquemos. Los dos productos generan la misma utilidad. No, eso cómo vamos a decirlo. La C, los costos de B son el doble de los de A. Vamos a decir, es verdad. Los costos de B son el doble, no. 2.000 no es el doble de 1.200. No, hombre. Para hacer el doble tendría que ser los costos de A 1.000 para que fuera el doble 2.000. La D dice, el precio de venta de A es la mitad del de B. O también es mentira. El precio de venta de B no es el doble del de A, ni A es la mitad. Porque el doble de 2.500 es 5.000. Entonces realmente, si las otras tres son incorrectas, la respuesta era la que, la A. Vamos para financiera. Eso sale mucho en las pruebas PISA. Y eso de Colombia se ha rajado mucho en financiera y se requiere que los colegios empiecen a aplicar esta temática, que es un tema de razones y proporciones. El docente de matemática no tiene que saber tanto de conceptos, de qué es interés, de que el valor del dinero en el tiempo, que el interés se creó para que el dinero conservara su valor
adquisitivo, ya que su valor nominal se pierde al pasar del tiempo. No, el profesor no tiene que saber toda esa teoría de que el interés y esas cosas, que qué es el valor futuro, qué es en lo que se transforma el capital al ser invertido en un determinado tiempo al aplicarse una tasa de interés. No tiene que saber eso, no tiene que saber que el capital es el valor inicial que se invierte o que invierte una persona ya o que renuncia para tener una utilidad o una renta financiera. No hay que saber tanta carreta, hay que entender de razones y proporciones. Sí, reglas de tres simples, saber manejar fracciones. Entonces, habiendo dicho eso, vamos a la última. Si una persona invierte a una tasa de interés simple, si es simple, no va a haber potenciaciones ni radicaciones. El interés simple se conoce porque solamente aparecen sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. No hay. En el interés compuesto aparecen potenciaciones, radicaciones y logaritmaciones. Porque desde que haya potencia hay raíz y loga. Entonces, un interés simple es 2,5 mensual. ¿Cuánto invierte? 2 millones. ¿Cuánto podrá retirar al final del año? Si habla de retirar, está hablando del total, de la suma del capital más el interés. Eso se llama valor futuro. El valor futuro es equivalente a la inversión, vamos a poner P, que multiplica a 1 más en el producto del interés, minúscula, y el tiempo. Esa N significa periodo, si no algunos trabajan con la T. Voy a reemplazar esta fórmula. Vamos a trabajar aquí con color rojo para poder ir haciéndole. Entonces vamos a reemplazar. F es equivalente a ¿cuánto es la inversión? La inversión es 2 millones de pesos. 2 millones de pesos. Ahora, el 1 no se va a reemplazar. Más, dice el interés, es el 0,025. ¿De dónde salió eso? Dividí al 2,5% en 100. No se trabaja con porcentaje. Y esto lo voy a multiplicar por, dice que es ¿durante cuánto? Mensual. Un año. Si es mensual, un año tiene 12 meses. Si no lo saben, se los digo. Nosotros debemos de transformar el tiempo a cómo se capitaliza el interés. Ay, no entendí. Es decir, si el interés está en meses, el tiempo se transforma en meses. El que manda es el interés. Si el interés está en bimestre, se transforma el tiempo en bimestre. La capitalización del interés indica cómo debemos hacer la conversión del tiempo. Ahora, ¿cómo voy a resolver esto? Muy sencillito. Voy a hacer aquí 2 millones lo voy a dejar aquí por ahora. Y voy a ir resolviendo paso a paso. La parte de adentro, si yo multiplico, en este caso 25 por 12. ¿Yo por qué no digo 0,25? Yo es como multiplicar 25 por 12. Si no soy capaz, digo, ¿quién es la mitad de 12? 6. ¿Y cuánto es 6 por 25? Y digo, no soy capaz. ¿Cuál es la mitad de 6? 3. Entonces 3 por 25 son 75. Y el 3 en el 2 está 4 veces, me da 300. Hombre, si no son capaces de hacerlo, lo que van a hacer es multiplicar a 25 por ¿cuánto? Por 12, como le enseñaron ustedes, ¿ya? Y corren la coma. Eso me da a mí, si yo multiplico 0,25 por 12, como yo sé que me da 300 y corro la coma, esta parte de acá adentro me daría 0,3. 1 más 0,3. Y esto cuando yo lo sume, te dirán, esto aparece, eso sí aparece mucho en financiera. Solo que son unos ejercicios, digamos que un poco más sencillitos. Al final estoy haciendo lo mismo. Ahora voy a multiplicar, a sumar 1 más 3, más 0,3 me da 1,3. La pregunta es, ¿cómo resuelvo yo esto sin calculadora? Muy sencillo, voy a multiplicar 2 por 13. Y 2 por 3 son 26. Pero ¿cómo voy a invertir 2 millones y me van a dar en total 26? Entonces realmente estos son 2.600.000. Ahí está la respuesta. ¿Qué fue lo que hice yo? Como meter una lógica proporcional. Si yo estoy invirtiendo 2 millones y voy a tener más de eso y el número que me dio al multiplicar sin los ceros es 26 y estamos hablando de millones, al 26 le agrego ceros. Se convierte en 2.600.000. La respuesta es 2.600.000. Quiere decir que la respuesta es la B. Es importante que ustedes manejen operaciones sin calculadora y el cálculo proporcional. Si estamos hablando de un ejemplo, ¿cuál es el 50% de 2 millones? De 2 millones, el 50% es 1 millón. Y si me hablan del 30, 3 por 2, 6. Entonces no son 6 pesos. El 30% son 600.000, porque la mitad es 1 millón. Bueno, más o menos ahí como para darles la idea. Entonces la respuesta es la B. Bueno, no hay más preguntas. Espero pues que estén bien. Suerte para todos los que escuchen mi voz en este video. Que les vaya muy bien en las pruebas IFES. Bendiciones.